la eficiencia del proceso legislativo. Y es importante tomar en consideración en esto dos elementos. Uno, que el proceso legislativo tiene que tener y considerar necesariamente la posibilidad de urgir, de acelerar, de desarrollar procesos más ágiles en la discusión de los temas que le urgen al país. Esa es la primera, garantizándole el derecho a todos los diputados de poder aportar lo que consideran correcto o incorrecto. Sin embargo, en este, y al igual que muchos otros proyectos prioritarios para Costa Rica, nos enfrascamos muchas veces en discusiones que terminan siendo repetitivas o en discusiones que terminan siendo tautológicas, si se quiere decir en alguna medida, circulares. Y esto lo digo con el mayor de los cariños por la institucionalidad de nuestro país y porque ahora recae en nuestros hombros la eficiencia de los procesos legislativos que se llevan a cabo. El otro tema que tiene que ver con esto es, sin lugar a dudas, el reconocimiento de que, sabiendo nosotros que hay que meterle al acelerador, pues pareciera ser que lo hemos logrado. Pero no puede depender de la estricta voluntad política de unos cuantos poder meterle el acelerador a un proyecto. Debería ser natural para la Asamblea Legislativa que en casos de urgente necesidad nacional pudiéramos hacerlo. Y esto atraviesa necesariamente por lo que ya se señalaba por mi interlocutor anterior, de que el Poder Ejecutivo en ninguna de las dos sesiones extraordinarias convocó el proyecto. Y también durante el proceso ordinario tuvimos oportunidad de acelerar, más de lo que sí se aceleró, el proceso del proyecto en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Con todo y la urgencia señalada por el Poder Judicial, que es de quien viene la paternidad de este proyecto. Entonces, sí hay que hacer una reflexión respecto de los mejoramientos de los tiempos, eficiencia y eficacia del procedimiento legislativo. Y entrando en materia, estamos claros en que este proyecto no es la pomada canaria para resolver los problemas de inseguridad del país. Ciertamente le ayuda al Poder Judicial para poder mantener el orden y el desarrollo correcto de los procesos que actualmente se desarrollan y los que se desarrollarán para contener la criminalidad organizada del país. Pero no es la pomada canaria, y de eso tenemos que ser conscientes, porque requerimos necesariamente de otros textos y proyectos de ley. Por ejemplo, la fracción del Partido Liberal Progresista presentó ya el proyecto de ley 23.714, un proyecto de ley que se titula Enjuiciamiento de las causas declaradas como narcoactividad y sus manifestaciones criminógenas. Por supuesto que este es uno de los muchos proyectos de ley que tenemos que resolver en esta Asamblea Legislativa para aportar en el mejoramiento de los procesos a lo interno del Poder Judicial. Si se quiere más velocidad, si se quiere mejoramiento de los procesos de audiencia, de los alargamientos de las prisiones preventivas y todo lo que ya hemos discutido acá. Pero ciertamente se necesita que esta Asamblea Legislativa le ponga el ojo a uno de los principales fenómenos que afectan el incremento en los números de criminalidad, homicidios y demás especies por los cuales atraviesa nuestro país, que es justamente el tema del narcotráfico. En materia de seguridad, el Partido Liberal Progresista lo ha señalado desde que arrancamos hace un año la Asamblea Legislativa. No es producto de la urgencia que nos metimos nosotros a tratar temas de seguridad. No es producto de la emergencia que nos metimos nosotros a hacer reuniones. No. Desde que arrancamos hace un año hemos señalado las carencias presupuestarias del Ministerio de Seguridad Pública. Hemos señalado la necesidad y la urgencia de capacitación para nuestros cuerpos policiales. Hemos visitado oficinas del OIJ, delegaciones policiales prácticamente en toda la provincia de Heredia, Sarapiquí, Limón y otros lugares. Y nos hemos percatado de la necesidad y la urgencia de
no escatimar recursos invertidos de manera eficiente en la seguridad de nuestro país. Y entonces, cuando nos enfrentamos nosotros a un momento histórico en el país, que es resolverle un problema al Poder Judicial a través de la aprobación de este proyecto de ley 23.090, ciertamente conscientes todos de que lo que estamos haciendo es lo correcto para el país, necesitamos hacer un llamado al Poder Ejecutivo para que deje de plantear recortes en materia de seguridad. Ciertamente hay que recordar que hace poco se planteó un recorte de 10.000 millones de colones al Poder Judicial, de los cuales 3.000 millones iban a ser recorte para el OIJ. Bueno, ya se logró revertir esa situación, según nos dicen. Y eso es una buena noticia. También tenemos un presupuesto extraordinario planteado con por el orden de 6.000 millones de colones para el Ministerio de Seguridad Pública. Eso también es bueno. En los cuales posiblemente el Ministerio de Seguridad Pública tendrá que correr para ejecutar esos 6.000 millones de colones con los procedimientos de contratación que urgen. Y entonces nuevamente está Costa Rica ante una aceleración de los procesos porque no hay una correcta planificación de los procesos. Ojo, que cuando hay que resolver las cosas, verdaderamente hay que hacer el esfuerzo por resolverlas. Pero el problema no es que tengamos que correr para asignarle presupuesto ni al Poder Judicial, ni al Ministerio de Seguridad Pública, corriendo ni tampoco para la aprobación de un proyecto de ley como el 23.090. Es garantizarnos, primero, que los errores no se cometan, y en segundo lugar, dejar de echarnos flores por lo que es nuestra responsabilidad. Y es nuestra responsabilidad velar por la eficiencia y eficacia en la ejecución de los fondos públicos, principalmente en materia de seguridad. Este proyecto, el 23.090, tiene que servir también, y esa es la otra parte de la reflexión, como un campanazo de lo cual nosotros nos hemos quejado desde que arrancamos nuestra gestión hace un año también en la Asamblea Legislativa. Y es que no pueden salir proyectos de ley que al final de cuentas tengamos que terminar arreglando. No puede ser. Necesitamos también nosotros eficiencia en la producción de leyes en nuestro país. Necesitamos efectividad y necesitamos certeza. La certeza que requieren los costarricenses de las leyes que se emitan en la Asamblea Legislativa. Cuando entramos hace un año, nos quejamos de la gran cantidad de leyes que tuvimos que arreglar, o proyectos de ley que estaban a punto de convertirse en ley que tuvimos que echar para atrás. No sé si recordarán ustedes, compañeras y compañeros, y público que nos escucha en los diferentes medios, que tuvimos que detener la aprobación de una gran cantidad de leyes que estaban listas a votar porque estaban mal planteadas, porque estaban mal formuladas, porque llegaron a su momento de votación en una carrera, en una vorágine, al término del periodo anterior. Bueno, que no nos pase a nosotros. Que no nos pase a nosotros que en los próximos diputados que vengan en 3 años terminen diciendo que los proyectos de ley que aprobamos nosotros o las leyes que salieron de nuestro periodo están mal hechas y hay que arreglarlas. Esa reflexión yo quisiera tenerla siempre viva de aquí a los próximos 3 años. Y es fundamental que en materia de seguridad no cometamos ningún error. Empezando porque se convierta en prioridad para el Poder Ejecutivo en la convocatoria de ahora en adelante para las sesiones extraordinarias, cualesquiera que sean, y también para esta Asamblea Legislativa en la celeridad, pero a su vez en la paciencia que debemos tener para la aprobación de leyes en esta materia que le urgen al país. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día, y ahí es donde LegisAction le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado, y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. LegisAction, los especialistas en sostenibilidad empresarial.